Comenzamos teniendo el honor de presentar a nuestro primer docente invitado, el profesor y kinesiólogo Dr. Sergio Martínez. El Dr. Martínez realizó sus estudios en la University of Sydney, en Australia, cuenta con un magíster en kinesiología de la Universidad Católica del Maule y es licenciado en kinesiología de la misma universidad. Además, es miembro fundador del Laboratorio de Función Cardiorrespiratoria y Metabólica NEYUN de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Su línea de investigación está enfocada en indagar los efectos metabólicos de diferentes programas de ejercicio físico en un contexto de obesidad y resistencia a la insulina. Actualmente es investigador responsable del proyecto FONDESIT e Iniciación 11-200-391, enfocado a estudiar los efectos físicos y metabólicos de programas de ejercicio aeróbico de intensidad moderada e intensa en candidatos a cirugía bariátrica. Él nos presentará por qué es importante la interacción entre investigación básica y clínica en kinesiología, una mirada desde las disfunciones metabólicas. Bien. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar acá con ustedes, ¿cierto? Y tener la oportunidad de presentar un poquito, una mirada quizás un poquito personal del desarrollo de la kinesiología y particularmente del área en el que estoy tratando de indagar. Aquello entonces ahí encontré que una temática interesante que podríamos discutir podría ser esta interacción, ¿cierto? Entre la investigación tanto básica como clínica. Entonces, me avisan si está todo ok con la imagen. Voy a poner el tiempo, no me quiero pasar para quitarle tiempo a la profesora Kenneth. Bien, muchas gracias. Entonces, para dar inicio, tal como decía ahí en la presentación, vamos a tratar de conversar un poquito de esta interacción y por qué en lo personal creo que es tan importante y necesaria en nuestra disciplina. Y es un poco también lo que me ha ido guiando en estos últimos años, tanto en el proceso formativo como investigativo. Entonces, en ese sentido, siempre me gusta partir con la fundamentación del por qué o la motivación que nos lleva a realizar investigación y que es una de las grandes motivaciones que tiene la realización del CONDEC ya en su 10ª edición. En este caso se visualiza entonces que la kinesiología como disciplina se sustenta, ¿cierto?, en algunos principios fundamentales que a algunos filósofos de la ciencia les gusta denominar como cuerpos firmes, digamos, que son los tres parámetros que están ahí en la diapositiva de abajo, ¿cierto?, que fueron manifestados ya en 1995 por Cot y colaboradores, diciendo que el movimiento en este caso es esencial para la vida humana, que ocurre en un continuo que va desde niveles microscópicos hasta el individuo en sociedad, y que además este movimiento está influenciado por factores físicos, psicológicos y ambientales. Entonces, teniendo eso como gran base, ¿cierto?, para nuestra disciplina, lo que tratamos de hacer, y el CONDEC es un muy buen ejemplo, ¿cierto?, es tratar de expandir este cuerpo firme, ¿cierto?, expandir este cuerpo de conocimiento que da sustento a nuestra disciplina, ¿cierto?, que finalmente lo que nosotros una motivación que tenemos es tratar de diferenciarlo y entregarle la identidad que merece a nuestra disciplina. Y como búsqueda, ¿cierto?, de esa expansión de conocimiento, van apareciendo ciertos conceptos y que hoy en día ocupan buena parte, ya sea de nuestra formación tanto en pregrado como quizás también después una vez que egresamos. Y esta expansión del cuerpo conocimiento se supone que va a ir sustentando a la disciplina. Sin embargo, esta expansión, tal como lo han recomendado en varias ocasiones ya los pares revisores de los trabajos libres que ustedes muy bien han presentado, tienen que ir sometiéndose a criterios rigurosos para verificar si lo que se está investigando o lo que se está proponiendo es verídico, ¿ya? Por tanto, este crecimiento depende de la consolidación y, por qué no, descarte de alguna de los parámetros que nosotros ponemos como desarrollo de la disciplina, ¿cierto? Entonces ahí depende de la robustez científica que los respalde o los invalide. Entonces, en este caso, en esta presentación, brevemente yo me voy a enfocar en uno de estos aspectos que tiene que ver con el ejercicio físico. Y en este caso, ejercicio físico en un contexto de disfunción metabólica caracterizado en condiciones de obesidad o resistencia a la insulina en particular. Es así como, si uno
uno instintivamente, ¿cierto?, tiene ciertas imágenes de lo que consiste de las relaciones que hay entre ejercicio físico y obesidad. Y lamentablemente uno lo que ingresa, ¿cierto?, al buscar en Internet dentro de estos parámetros, cuál es la relación que existe entre ellos, más o menos imágenes como esta aparecen, ¿cierto? En donde el ejercicio físico viene acompañado de un gran cambio, ¿cierto?, de nuestra conformación corporal, en donde hay imágenes que son mucho más explícitas como esta última, ¿cierto?, que en base a ejercicio físico uno puede pasar de un estado como el que está la persona hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿cierto?, teniendo una evidencia, ¿cierto?, de un aumento del fitness físico como en su totalidad. Cuando uno intenta, ¿cierto?, sopesar todas estas imágenes, ¿cierto?, lo que comúnmente se describe respecto a esta relación entre ejercicio y obesidad, uno se encuentra que la ciencia dice otra cosa. No va por ahí el asunto. Y es así como, y esto ya es conocimiento, ya no es nuevo, digamos, esto es una revisión Cochrane del 2006, imagínense, en donde ya se empezaron a hacer estas mismas preguntas respecto, bueno, ¿cuál es efectivamente cuál es el efecto del ejercicio sobre el peso corporal en condiciones de sobrepeso y obesidad? Y es ahí donde en estos alrededor de 7 estudios, ¿cierto?, que tuvo esta revisión Cochrane en ese momento, se dieron cuenta que al comparar al ejercicio por sí solo o a la dieta por sí sola, ¿cierto?, en términos de cambios en el peso corporal en sujetos con sobrepeso y obesidad, observaron que el ejercicio siempre perdió. La dieta siempre fue superior al ejercicio respecto a la pérdida de peso corporal. Es más, la pérdida de peso solamente por ejercicio es muy mínima o incluso en algunos casos nula, ¿ya? Tanto, una de las primeras cosas que llamó la atención, ¿cierto?, es que una concepción tan tradicional como la relación entre ejercicio y peso corporal está lejos de corresponder a lo que tradicionalmente se conoce. Entonces, una de las preguntas que se hace, ¿cierto?, como la pregunta del millón que me gustaría decirle es que, ¿qué hacer entonces? ¿O para qué hacer ejercicio en obesidad si es que no es efectivo para bajar de peso? Si que no es el objetivo, no es el objetivo que nosotros debemos buscar, porque al menos la ciencia nos está indicando que no es efectivo. Y es ahí donde me gustaría involucrar este concepto, esta interacción entre investigación básica y clínica, ¿ya? Entre definiciones de ambas hay varias, depende mucho de la fuente que usted a la que accedan, en donde yo elegí una que es más bien didáctica, pero puede ser completamente discutible. En la investigación básica, en este caso, se hace en laboratorio, como al trabajar con animales, materiales no humanos, tejido humano, etc. Usualmente o coloquialmente estar en el laboratorio pipeteando. Mientras que la investigación clínica, por otro lado, es la que usualmente nosotros como kinesiólogos hacemos más recurrentemente, ¿cierto? Que se refiere a los estudios de eficacia o seguridad o intervenciones tanto del diagnóstico de alguna disfunción del movimiento o algunas estrategias terapéuticas que vayan hacia la promoción, prevención o tratamiento de estas mismas disfunciones del movimiento. Entonces, para mí, yo siento que, como trataré de explicarle en las siguientes diapositivas, yo siento que esta investigación debe estar en constante comunicación, y particularmente en kinesiología. Así como me gustaría llevarlo, ¿cierto?, primero hacia el ámbito más bien de la investigación básica, ¿ya? Y ver cómo la información que tuve la oportunidad de recabar desde ese punto de vista puede ser útil hacia la resolución de problemáticas clínicas que tenemos día a día. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, mis líneas de investigación tienen mucho que ver con los efectos del ejercicio físico, sobre todo en contexto de obesidad e insulinoresistencia. Por tanto, para entender más o menos los mecanismos por los cuales, ¿cierto?, el ejercicio físico genera los beneficios que genera, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de trabajar con un modelo animal. Entonces, para en este caso, trasladamos todo el conocimiento que como kinesiólogo tenemos en el ambiente clínico para tratar de llevarlo al ambiente básico. Entonces vemos como este ratón sano normopeso nos sirve como el ratoncito control, ¿verdad? Y nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue, mediante una dieta en base a McDonald's, ¿verdad?, entre comillas, en donde le preparábamos una comida que tenía un alto contenido en grasa, lo alimentábamos y pasaba ese ratón de la imagen de la izquierda hacia la derecha, donde el ratoncito comía, le gustaba mucho esa comida y aumentaba de peso considerablemente y también desarrollaba resistencia a la insulina, tal como nosotros lo hacemos, nos sometemos a ese tipo de dieta. El punto, la pregunta, ¿cierto?, que eso ya más o menos se conocía, era, bueno, ¿cuál es el efecto del ejercicio entonces? En este ratoncito, ¿cierto?, que ya tenía un nivel de resistencia a la insulina y obesidad bien marcada.
¿ya? Y ahí estaba la pregunta, ¿ya? Porque lo tradicional dice que si una persona con obesidad o resistencia a la insulina hace ejercicio, baja de peso, pero ya vimos que al parecer eso no es tan así. Y además nosotros quisimos comparar distintos protocolos de entrenamiento, ¿ya? Porque a nosotros también nos interesaba ver si es que el tipo de ejercicio que se realizaba daba lo mismo o no, ¿ya? Entendiendo que el ejercicio por sí solo o el ejercicio físico ya es un mundo aparte en términos de ciencia y campo de investigación. Y ahí comparamos dos protocolos de ejercicio bien ya tradicionales a esta altura, que son el interválico alta intensidad y el de intensidad moderada pero constante en el tiempo. Y la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo prescribimos ejercicio para hacerlo también, insisto, llevar aspectos de la clínica hacia al ambiente básico? Bueno, medimos la tolerancia al esfuerzo de los ratones, ¿cierto? De manera individual. Y para ese caso nosotros utilizamos un treadmill particularmente diseñado para ratones, ¿cierto? Y ahí vemos cómo ellos diseñé una prueba que iba aumentando su intensidad de manera progresiva, ¿cierto? Hasta que los ratones llegaban a su fatiga o a la condición de cansancio. Y es así como ustedes van viendo que el proceso va cambiando, o la velocidad va cambiando, y por tanto los ratones van adaptándose. Y por supuesto, necesitan un poquito de ayuda, ¿cierto? Motivación, ¿cierto? Mecánica, a medida que la velocidad va aumentando. Porque los ratones eran bastante inteligentes, entonces si ellos dejaban de correr y veían que no les pasaba nada, lo iban a dejar de hacer. ¿Ya? Pero en este caso un contacto muy, muy gentil, en este caso, no generaba ningún daño en lo absoluto. Y en base a eso, entonces, nosotros entrenamos estos ratoncitos como 3 veces a la semana, por 10 semanas, ¿cierto? Que es como uno de los parámetros que uno más frecuentemente puede encontrar en la literatura respecto a la prescripción de ejercicio en disfunciones metabólicas. Y, ¿qué hicimos después? Valoramos el peso corporal de estos ratoncitos y vimos que en barras blancas son los ratones que se sometieron a dieta alta en grasa, y el EN significa el entrenamiento moderado y el HIIT el entrenamiento de alta intensidad. Ya vimos cómo, a pesar de que entrenaron 10 semanas, ¿cierto? 3 veces a la semana, no hubieron cambios significativos en el peso corporal de los ratones. Se mantuvieron igual al ratón que no hizo ejercicio. Y cuando quisimos ir un poquito más allá y quisimos valorar la composición corporal ahora, la cantidad de masa adiposa versus la masa muscular, tampoco encontramos grandes diferencias, ¿cierto? Se mantuvieron, en donde las pequeñas diferencias fueron observables en los ratoncitos que hicieron ejercicio pero con una dieta balanceada o una dieta normal. Entonces, podríamos decir, ¿cierto?, que como esa percepción de que el ejercicio físico es efectivo para la pérdida de peso, quizás provenía también de estudios que se realizaban en sujetos más bien sanos, que en condiciones de sobrepeso y obesidad. Interesantemente, nosotros además quisimos ir más allá, como ya sabíamos que probablemente en términos de composición corporal y peso no íbamos a encontrar grandes variaciones. Quisimos ver, bueno, cómo era la tolerancia al esfuerzo de estos ratoncitos. Y ahí veíamos cómo, aquí es donde se empezaban a notar las grandes diferencias, en donde el ratón que no se entrenaba bajaba su tolerancia al esfuerzo en términos de la cantidad de metros que recorría una prueba incremental. Pero veamos cómo los ratones, a pesar de tener la misma dieta, pero solamente con el acceso a ejercicio, incluso llegaban a correr, en el caso del HIIT, un poco más o significativamente más que los ratones con dieta sana, pero sin ejercicio. Eso daba a entender entonces que habían adaptaciones fisiológicas o habían adaptaciones metabólicas que trascienden la composición corporal o el peso corporal, ¿ya? Y que son estímulos, adaptaciones fisiológicas y metabólicas potentes, ¿ya? Que incluso hacen sobrepasar lo que sucede en una persona desentrenada, pero normopeso, digamos. Entonces, para responder entonces las preguntas y entender cómo estos beneficios se empiezan a dar, por lo menos desde un punto de vista metabólico, empezamos a mirar algunos tejidos. Y aquí, cosa que en la clínica es mucho más complejo, más difícil. Y es así como, por ejemplo, veíamos un corte histológico de hígado del ratoncito, ¿cierto? Que era normopeso, sin ejercicio. Y aquí vemos como que en morado son las células hepáticas, mientras que en blanquito son los depósitos grasos que hay en un hígado normal, que están bajo el 5%, muy, muy pequeño. Entonces eso cambia drásticamente, ¿cierto?, en este ratoncito que se somete a estas 10 semanas de dieta alta en grasa sin ejercicio, y vemos como los depósitos grasos incrementan su tamaño, ¿cierto?, de forma importante.
Pero lo interesante fue que observar que el ratón que hizo ejercicio moderado, a pesar de tener la misma dieta que el ratoncito del cuadro B, alcanzaba una estructura hepática mucho más cercana a lo normal, ¿ya? Y que en el caso del HIT era un estadio más bien intermedio, que si bien el cuadrito D, ¿cierto?, que es del ratón que hizo HIT, tiene menor cantidad de depósitos grasos que el B, que el sin entrenamiento, uno podría forzar un poquito el análisis viendo que quizás hay alguna diferencia entre el cuadrito C y D. Pero en términos generales, vemos como el ejercicio, a pesar de, no estar, de estar acompañado de una dieta pésima, sí genera efectos metabólicos o beneficios metabólicos, ¿ya? Y que, insisto, trascienden cambios en el peso corporal y en la composición, en el peso y en la composición corporal. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa con este ratoncito con resistencia a la insulina que hace ejercicio? A pesar de estar consumiendo, en este caso, dieta alta en grasa, genera adaptaciones que lo hacen ver al menos metabólicamente más sano que el otro ratoncito. Pero aquí es donde se empieza a poner un poco más interesante, en donde también observamos que dependiendo del tejido que nosotros veíamos de este ratoncito, habían ciertas adaptaciones que eran específicas para cada tipo de entrenamiento. Como en este caso, en el cafecito se ve el tejido adiposo teñido contra un marcador de función mitocondrial, que en palabras sencillas refleja un estado de salud o de función metabólica del tejido adiposo. Y vemos cómo se genera una pequeña mejora que por la cantidad de muestras a la que accedimos no alcanzó a ser significativa estadísticamente, pero sí que mostraba o era prometedor el hecho de que era mucho más intenso el marcaje de este indicador mitocondrial después de un entrenamiento HIIT respecto a un entrenamiento moderado, que es la casilla E, en donde no se observa casi ninguna diferencia respecto al no entrenado, ¿ya? Entonces, al parecer sí hay efectos que son diferenciales. Bien, como en resumen, ¿cierto?, para no mostrar todo el proceso, podemos generar esta imagen, ¿cierto?, en donde podemos reflejar que si bien el ejercicio, a pesar de no generar grandes cambios en términos de peso corporal o composición corporal, genera beneficios metabólicos. Y estos beneficios, al parecer, también tendrían ciertos aspectos diferenciales dependiendo del tipo de ejercicio que uno hace, ¿ya? Entonces, ¿cómo llevamos esto entonces a la clínica? ¿O cómo lo asociamos entonces? Ahora llevamos toda esta información básica a ver qué es lo que está sucediendo entonces en los seres humanos. Y es así como, junto a Callum, ¿cierto?, que es un estudiante de doctorado que está finalizando ahora en Australia, en Sydney, hicimos esta revisión sistemática en conjunto y nos preguntamos, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es el efecto del ejercicio por sí solo, sin dieta, del ejercicio físico bien prescrito por sí solo en los lípidos hepáticos, ¿cierto?, o en la esteatosis hepática o hígado graso, como se conoce coloquialmente? Y después de revisar alrededor de 12.000 estudios que fueron los encontrados en un inicio, nos quedamos con 15 dependiendo de los criterios de inclusión y exclusión que teníamos. Y ahí observamos que si bien que en estos 15 vimos que efectivamente el ejercicio por sí solo, sin dieta, genera reducciones en la esteatosis hepática, tal como lo que veíamos en la parte más bien básica. Pero cuando nos hicimos la pregunta si es que el ejercicio por sí solo, además de estar reduciendo estos lípidos hepáticos, ¿generaba algún cambio en el peso corporal de las personas que lo realizaban? Y ahí, claro, me apuesta, según lo que yo había visto en lo básico, era que no generaba ningún cambio. Y incluso le aposté, ¿cierto?, un chop al Callum de que no había encontrado ninguna diferencia y lo perdí, digo. Tuve que pagarle el chop porque los pacientes en promedio perdieron 1 kilo. ¿Ya? Ahora, ustedes me podrán decir qué significa la pérdida en un ambiente de sobrepeso. Yo decía perder 1 kilo de peso desde el punto de vista clínico, incluso puede estar dentro de los márgenes de errores. Basta que una persona esté con una semana bajo la hidratación apropiada para que se note esa pérdida de peso. Por tanto, incluso clínicamente uno podría discutir los efectos que podría tener. Y además, cuando quisimos indagar un poquito más allá para ver los tipos de ejercicios que tenían mejor efecto, bueno, también coincidimos en que los ejercicios aeróbicos, tal como el HIIT o de intensidad moderada o constante, generaban los mejores efectos respecto a los otros tipos que eran de fortalecimiento o el combinado. Que más vale decir también que eran la menor cantidad de estudios que. Entonces, para ir finalizando esta presentación, y como mensaje final quisiera dejarlos como que para mí, en lo particular, la kinesiología debiera generar investigación que comunique, ¿cierto?,
que comunique entre los ámbitos tanto básicos como clínicos para ir construyendo este campo o este cuerpo de conocimiento de forma robusta, ¿ya? Y con mecanismos complejos y un entendimiento complejo de los mecanismos que subyacen a los beneficios y a los efectos que genera nuestra intervención en los pacientes, a modo de, primero, identificar los problemas asociados al movimiento y resolverlos en la práctica clínica, ¿ya? Pero, insisto, con la búsqueda de los mecanismos que subyacen a tales problemas y soluciones. Y finalmente, en términos para dar el tinte de las disfunciones metabólicas, sabemos que el ejercicio físico genera efectos metabólicos positivos, pero que no dependen necesariamente de cambio en el peso corporal. Por tanto, si a sus pacientes una de las motivaciones que usted le entrega es que haga ejercicio para que normalice su peso, lo recomiendo es que no lo hagan, porque probablemente va a generar más frustración tanto en usted como terapeuta como en el usuario, perdón, no paciente. Y finalmente, los ejercicios aeróbicos de diferente intensidad promoverían efectos metabólicos específicos, lo cual es un área sumamente interesante, entendiendo que la obesidad no manifiesta sus disfunciones metabólicas de forma estereotipada. No todas las personas obesas se comportan de la misma forma. Por tanto, podríamos estar avanzando hacia el descubrimiento de programas de ejercicio que podrían ser prescritos dependiendo de las disfunciones metabólicas que cada una de las personas tenga. Y eso entrega una riqueza a la disciplina, por lo menos desde mi punto de vista, muy, muy alta, ¿ya? Eso más que nada les quería que comentar hoy día. Espero que el Congreso siga su desarrollo de tan buena forma como ha empezado, y estoy atento a alguna pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Martínez, por su presentación. Entonces, en este momento comenzamos la ronda de preguntas dirigidas al doctor. Sergio, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muchas gracias. Y por participar como representante de la carrera de kinesiología, ¿cierto?, de la universidad hoy día en la 10ª versión del CONDEC. Por supuesto que el acercamiento, como tú lo planteas, entre el ámbito investigativo, ¿cierto?, y el clínico es una línea que pudiésemos decir que es de una magnitud variable, ¿cierto? Y quizás hasta kilométrica en algunos casos. ¿Cómo proyectas tú el hecho de esas dos variables, solamente el ejercicio y la dieta, dentro de un problema clínico como la obesidad, que involucra una serie de variables que no solamente dependen de la dieta y el ejercicio propiamente tal? Principalmente en este tipo de pacientes que tú estás estudiando hoy en día. Sí, muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Sí, una de las primeras conclusiones que uno puede sacar al entrar a este mundo, ¿cierto?, es que la obesidad es una condición multifactorial. En este caso, en donde, si bien dos de los parámetros más clásicos de investigación son la dieta y el ejercicio, la actividad física, hoy bien sabemos que aspectos, por ejemplo, psicológicos y emocionales son de grandísimo impacto, digamos. Y que en este caso, por limitaciones propias, que hago la declaración, ¿cierto?, no se investigan, digamos, en donde se requieren, pero sí hay áreas de investigación que lo han ido desarrollando y han ido encontrando aspectos importantes. Y más allá, incluso, que son aspectos que no he tenido la fortuna de investigar, como el aspecto genético e epigenético de la obesidad, también son estímulos muy potentes, digamos, que muchas veces enmascaran ciertos efectos que son, entre comillas, conocidos de estas intervenciones, que no tienen el mismo impacto, digamos. Pero porque hay parámetros genéticos o epigenéticos que están regulando estas respuestas también, digamos, o estos mecanismos por los cuales se generan los beneficios tanto de la dieta como del ejercicio. Entonces ahí hay es un mundo, es un mundo. Es cosa de que hoy día sabemos que incluso hasta la microbiota intestinal, ¿cierto?, tiene un rol que podría hasta intercomunicarse con el sistema nervioso central en términos de la regulación del apetito, y esa intercomunicación hasta hace una década atrás no se sabía. Y hoy en día es un gran polo de desarrollo. Sí. En ese sentido,
sé que recientemente el número de colegas que se ha ido involucrando, ¿cierto?, en el aspecto, en la investigación básica para tratar de contestar problemas de la kinesiología ha ido creciendo. Y eso me parece muy bien. El único problema, ¿cierto?, que está bien que lo conversemos acá un poco, es que lamentablemente también hay una buena porción de colegas que tienden a migrar en términos de la resolución de conflictos. Ya tienden a migrar hacia los ámbitos más bien básicos, dejando de lado, ¿cierto?, la resolución de problemas clínicos. Incluso hay personas, hay colegas que lisa y llanamente han migrado de las áreas de conocimiento hacia, por ejemplo, el desarrollo de fármacos, por ejemplo, en base a la investigación básica que han ido desarrollando. Lo cual está bien, digamos. No hay, los caminos de la vida son muy variados, digamos. Pero en términos de en la kinesiología tenemos muchísimos desafíos, digamos. Entonces, ahí es importante, ojalá, tratar de captar a que los colegas se mantengan cultivando la disciplina, digamos, que tan necesario es. Gracias, Sergio. Antes de darle la palabra a Antonio, ¿cierto? Voy a leer una pregunta ahí del profesor Oscar Valencia. Agradece la presentación y nos consulta, entonces, ¿cómo tú pudiste lograr la adherencia de los pacientes al proyecto que se está desarrollando y qué variables estás analizando en este tipo de pacientes? Muchas gracias de parte del profesor. Gracias Oscar por la pregunta. Sí, bueno, la adherencia fue un poquito estratégico también en la población, en donde diseñamos el proyecto. Porque como bien decía el estudiante en la introducción, son pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Por tanto, ellos vienen con una motivación, porque entendiendo que la cirugía bariátrica hoy en día es una cirugía electiva, estos pacientes eligen, ¿cierto?, por decisión propia ingresar a estos programas. Y en el programa de manejo prequirúrgico es, entre comillas, obligatorio que se sometan a un proceso de kinesiología, ¿ya?, y de intervención de ejercicio físico, además de una intervención psicológica y nutricional, digamos. Entonces, para el tema de la adherencia, hemos usado eso a nuestro favor, digamos, el hecho de que ellos están motivados de lograr los objetivos, que finalmente el objetivo es operarse. ¿Cómo hemos manejado los sesgos en este caso? Que en este caso son el aspecto emocional y el aspecto nutricional. Por ejemplo, es que la misma psicóloga sea la misma psicóloga para todos, por ejemplo. Que la misma nutricionista sea para todos, ¿ya? Porque entendiendo que distintos profesionales podrían tener miradas ligeramente diferentes y por tanto las intervenciones podrían ser ligeramente diferentes. Por ejemplo, agregaría lo ético, el dejar, por ejemplo, a los pacientes sin intervención nutricional, para tratar de sacar esa variable del estudio. Si bien metodológicamente puede haber sido recomendable, médicamente trae muchos derechos. Además, por ejemplo, el no tener un grupo control. Era imposible tener un grupo sin entrenar, digamos. Porque era un derecho de los pacientes el entrenarse, para prepararse para esta cirugía. Entonces sí, hay aspectos con los cuales uno tiene que ir balanceando la factibilidad, básicamente. Muchas gracias, Sergio. Profesor Antonio López. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola profesor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, yo quería plantearte lo siguiente, que veo que tu inquietud está en un plano que es difícil de abordar porque es muy interesante, pero es difícil de abordar. Porque tú sabes que, por ejemplo, la gente que se dedica a sacar normas, como estas pirámides de niveles de evidencia acerca de la aplicabilidad de la investigación en personas, colocan a las ciencias básicas en un nivel inferior. Así es la base de la pirámide. Justamente porque se les acusa de ser reduccionistas y de no estar cerca de la realidad, porque al trabajar solo en laboratorio, es demasiado el salto para poder aplicar resultados en ese nivel para las personas que se comportan como se comportan, producto de muchos factores y contextos. Y tu pregunta inicial, digamos, ¿cómo hacer este link entre ciencias básicas y ciencias clínicas? Me imagino que tiene en cuenta esa acusación que está ahí.
Sí. Ustedes son reduccionistas, ustedes están en el laboratorio, ustedes están en las células, pero no están en el mundo real. En la revisión sistemática que tú hiciste, me imagino que te da algún argumento a favor de tu camino, digamos, pero yo veo que no es un camino fácil, y de hecho yo recuerdo, que soy más viejo, ¿cierto? Recuerdo los primeros colegas que se dedicaban a ciencias básicas, decían algo así como, mira, a mí me gusta la explicación a nivel de ciencias básicas, y yo sé que esto no tiene resultado inmediato, pero en algún momento va a ser útil. Tú quieres que sea útil, pero ya. Claro. Ese es mi planteamiento, te lo dejo ahí como pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Efectivamente, como usted bien dice, ¿cierto? En esa pirámide que habla de la calidad de las recomendaciones en investigación, los estudios mecanísticos, ¿cierto? Están en la base, están, si mal no recuerdo, como en una misma línea, ¿cierto? Que los reportes de caso, como por ahí está, más o menos por ahí. Entonces, sí, es un tremendo desafío el tratar de convencer, pero el problema ahí yo siento que ese reduccionismo se da en donde cuando no se hace esta transferencia, en donde uno se queda en ese universo, ¿cierto?, de lo básico del estudio celular, en animales, ¿cierto?, y trata de sacar muchas conclusiones y entender el mecanismo hasta con lujo de detalles, ¿cierto?, respecto a los factores que juegan un proceso determinado. Pero no se hace ese salto entonces. Bueno, si encontramos este mecanismo, ¿cierto? Si encontramos creemos que entendemos esto, ya, aliémonos entonces con el colega clínico y tratemos de generar algo, digamos. Que es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto Fondesit, en donde es más, vamos a aprovechar la cirugía bariátrica, ¿cierto? Para extraer muestras, digamos, de tejido y analizar el tejido, lo que está pasando en la persona, digamos. Y tratar de encontrar si es que hay alguna similitud o no, pero ese salto y hay un tremendo vacío que uno asume finalmente, uno asume o abraza esa incertidumbre, digamos. Porque si bien probablemente en el futuro van a existir herramientas que van a poder tratar esa incertidumbre, en la actualidad no, muchas veces se trata de sopesar, ¿cierto?, con explicaciones más bien teóricas o mecanísticas. Sí, pero es un bonito desafío, es difícil, pero es la motivación, ¿no? Esas son las cosas que dejan y motivan a levantarse todos los días. Muchas gracias, profesor López. Sergio, ¿alguna otra consulta? ¿No? Daniel, por favor. Agradecemos la presentación del doctor Sergio Martínez y por su participación y tan importante aporte a nuestro Congreso. A continuación, nos permitimos introducir a nuestra siguiente expositora invitada, la kinesióloga magíster en ciencias, Magdalena Chamorro, quien realizará la segunda charla de este bloque de la jornada de la mañana. Magdalena Chamorro es kinesióloga con Master of Science in Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy en la Universidad College of London. Magíster en Pedagogía Universitaria de la Universidad Mayor y licenciada en Kinesiología de la misma casa de estudios. Actualmente es especialista de NACE, kinesióloga en Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es académica de la carrera de Kinesiología del Departamento de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile y pertenece al equipo de rehabilitación cardiovascular de la Clínica Santa María y del Centro Médico La Dehesa. Ella nos presentará Aminorando el riesgo al ejercicio en sujetos aparentemente sanos, una mirada a la evolución preparticipativa. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, súper bien. Ok, ok. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de presentar este tema que en lo particular para mí es de gran motivación, por un lado por el área que me desempeño en rehabilitación cardiovascular
principalmente, pero también porque yo soy deportista, me gusta mucho correr y entonces busca un poco la mezcla de esto que es el hobby y la profesión. Ya entonces, la idea de esta exposición es poder hablar un poco con evidencia actualizada respecto a cómo aminorar el riesgo al ejercicio en sujetos que aparentemente son sanos, pero sabemos que muchas veces la población presenta factores de riesgo no menores y obviamente se exponen a un riesgo al realizar ejercicio, y de esta manera poder mirar un poco qué es lo que está en evidencia actual respecto a la evaluación preparticipativa y cuál sería el rol de nosotros como kinesiólogos respecto a esta información, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver obviamente un poco muy breve cuáles son los beneficios y este balance con los riesgos que siempre va a estar presente. Mirar la evaluación preparticipativa que tenemos a disposición en distintos escenarios, y luego cómo desde el punto de vista de la kinesiología podemos nosotros prescribir ejercicios seguros, y es una oportunidad también para nosotros empoderarnos en situaciones que son personas que quizás no son pacientes, pero que posiblemente sí se benefician de nuestra acción desde el punto de vista de la kinesiología. Entonces, un poquito para introducir el tema, quise mencionar en qué estamos, cuál es nuestro escenario. Nuestro escenario actual es que estamos en una pandemia por COVID, y la inactividad física y la conducta sedentaria ha sido bastante relevante, en donde el confinamiento, el distanciamiento social ha implicado entonces que reduzcamos nuestra inactividad física y aumentemos nuestra conducta sedentaria. Y esto claramente que trae consecuencias a nivel de salud cardiovascular. Y la actividad física, como se ha reportado, podemos ver que incluso realizada desde el hogar, ya es un avance para mejorar estos beneficios en salud. Y hemos visto muy fuertemente también cómo el hecho de poder salir ahora a las calles después del confinamiento no solamente es desde un punto de vista de salud, sino también que con una motivación también de metas de alivio de estrés y psicológicas, y podemos ver que es natural movernos y tenemos que promoverlo para una mejor salud. Por lo tanto, este estudio de la revista en Nature del año pasado reporta que moverse más y sentarse menos disminuye el riesgo de mortalidad por toda causa, y la verdad es que es bastante complejo, porque ya no solamente nos tenemos que mover más, sino que tenemos que todo esto meterlo en una ecuación de también qué tanto nos estamos sentados, y eso nosotros ya lo sabíamos desde antes, pero luego de haberlo vivido dentro del confinamiento nos damos cuenta que no es tan fácil, y por lo tanto este estudio, que los invito a buscarlo y leerlo, mete en esta tabla un poco el riesgo real finalmente de cuando nos movemos, que es lo que las recomendaciones habituales de 150 minutos y qué tan activos somos, pero también tenemos esta otra variable de cuánto nos estamos sentados en horas, y no es tan fácil lograr un riesgo bajo. Por lo tanto, estar consciente de eso, y como kinesiólogo poder también transmitir esta información en cuanto a la consejería de actividad física y promoción en salud. Y por lo tanto el desafío ahora obviamente que es poder movernos más, buscar pausas activas, buscar oportunidades de movernos más y sentarnos menos. Y podemos ver de que el beneficio del ejercicio tiene obviamente un beneficio en la tasa de mortalidad según el nivel de actividad física en personas con enfermedad cardíaca y sin enfermedad cardiovascular. Muchas veces como que nos enfocamos en el impacto que tienen pacientes con enfermedad cardiovascular, y también este impacto obviamente que también es en pacientes sin enfermedad cardiovascular, y podemos ver aquí en este gráfico cómo si aumentamos nuestro nivel de actividad física en minutos por semana, tenemos una menor incidencia en ambas condiciones, en aquellos con patología y en aquellos sin patología. Pero ocurre algo muy interesante, que no necesariamente cuando logramos más actividad física vamos a tener más beneficios o mortalidad. Y es por ello que esta curva, yo creo que casi que muchos las han reflexionado, no es directamente hacia abajo, sino que tenemos un beneficio porque estamos al estar inactivos y nos empezamos a mover,
y tenemos un beneficio que vamos disminuyendo este riesgo, y llega un punto que le podríamos decir que es como la cantidad ideal de ejercicio para promover la salud, pero empieza a haber una especie de curva J donde un aumento excesivo de actividad física no necesariamente guarda relación con beneficio en salud. Y es un lugar controversial, porque finalmente este beneficio que está, no beneficio, o sea, este beneficio que no se logra, sino más bien es una controversia porque aumenta el riesgo, puede ser de gran implicancia a la hora de poder promover ejercicio en la salud y nosotros de poder también orientar y prescribir ejercicio hacia nuestros pacientes y hacia las personas. Entonces, si lo vemos también con la realidad que existe en nuestro país y a nivel mundial, hay un aumento de deportistas competitivos a nivel amateur y sobre todo en categoría máster. Y pongo como ejemplo el running, que en nuestro país es el tercer deporte más practicado, pero es un deporte que es bastante transversal en cuanto a edad, género, distintos lugares del país, y convoca muchos tipos de personas en donde no necesariamente son todos sanos, ¿verdad? Por lo tanto, es importante poder considerar el riesgo para poder sacarle el jugo en el fondo a estos beneficios. Tenemos también obviamente carreras del trail running y varias otras oportunidades en donde tenemos que saber de que mucho ejercicio es beneficioso, pero no para todos, porque muchas veces puede ser de que no han sido evaluados o no se ha considerado el riesgo de aquellas personas. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega por primera vez o una persona que aparentemente es sana quiere retomar el ejercicio o quiere iniciar por primera vez o quiere aumentar en intensidad el ejercicio? Y esto quizás les ha pasado después del confinamiento en el que vivimos por la pandemia, o en cualquier momento de la vida de que hay alguien que se les acerca y dice, quiero hacer ejercicio, ¿cómo lo hago? Entonces tenemos una persona que posiblemente pueda ser sana, pero no necesariamente lo es, y sabemos que tenemos posibles riesgos, y los riesgos son de muerte súbita durante el ejercicio, y tenemos por el otro lado grandes beneficios al ejercicio que se practica de forma regular, ¿ya? Y que son estos beneficios a largo plazo. Entonces los tenemos que poner en una balanza. Tenemos un beneficio muy importante, pero tenemos que también un potencial riesgo. ¿Cómo lo minoramos? Y eso es algo que no me pregunto yo, se preguntaba mucho, obviamente, desde hace mucho tiempo. Y poder primero también entender de dónde viene el riesgo. El riesgo aparece en muchas oportunidades, pero está muy asociado al ejercicio intenso, que se convierte finalmente como un disparador, y cuando la persona tiene patologías de base o tiene factores de riesgo que van a conllevar a una patología, por ejemplo, aterosclerótica, esto va a convertirse en un disparador. Y el ejercicio intenso, finalmente, con este aumento de catecolamina, va a, debido a esta precondición del paciente o de la persona, puede conllevarlo a presencia de arritmias, de isquemia, y por lo tanto generar un síndrome coronario agudo, que puede ser un infarto, una muerte súbita o una angina estable. Entonces, si vemos cuáles son las causas de muerte súbita en la población general se describe de que el 80% es por enfermedad cardiovascular de tipo aterosclerótica. En jóvenes menores de 35 años la situación sabemos que es un poco distinta, y que la principal causa de muerte es por miocardiopatías hipertróficas, ¿ya? Pero si hablamos en una población total, que sería principalmente aquellos que no son jóvenes, se debe principalmente a enfermedad cardiovascular, y por ello muchas de las guías clínicas que buscan la evaluación preparticipativa buscan un poco identificar hallazgos de sintomatología o de la historia y examen físico que guarde relación tanto con enfermedades cardiovasculares o en jóvenes menores de 35 años, descartar lo que serían miocardiopatías. Entonces la muerte súbita y el riesgo cardiovascular está muy asociado al ejercicio cuando la edad es por lo general sobre 40 años, y esto se relaciona con cómo se va desarrollando la enfermedad aterosclerótica.
La principal causa, por lo general, es una enfermedad coronaria relacionada a aterosclerosis, ¿ya? Y que estos eventos, muerte súbita o infarto, ocurren frecuentemente durante esfuerzo, más en refuerzo que en reposo. Ahora, la tasa de eventos significativa menor en sujetos que son de base más activos que aquellos que son inactivos y que se vuelven activos, ¿ya? Entonces ahí tenemos un rol importante de poder educar y de poder orientar a aquellos que por primera vez quieren hacer ejercicio. ¿Qué es lo que se dice respecto a la evaluación preparticipativa? Lo primero, el mensaje es que estas evaluaciones preparticipativas lo que busca no es atemorizar a la persona, sino más bien disminuir las barreras para que puedan realizar ejercicio. O sea, queremos que las personas se ejerciten más, que el inicio de esta persona sea menos intimidante y que muchos puedan comenzar ejercicio sin necesariamente también visitar a un doctor, que antiguamente esa era como una de las teorías, no necesariamente para partir ejercicio, todos tienen que partir yendo al doctor, y para ello, al médico, para ello existen estas evaluaciones preparticipativas. Entonces, la evaluación preparticipativa, que esta es la que se publica la American College of Sports Medicine, la última, es de que hay puntos claves a considerar en esta evaluación. Ustedes pueden ingresar y buscar este algoritmo, pero lo más importante es, se debe considerar el nivel de actividad física actual, porque está relacionado el evento con que si yo soy previamente activo o no previamente activo. Entonces, la primera pregunta que por lo general hace esta evaluación es, ¿eres tú, el que viene a visitarme, una persona que se ejercita regularmente? Y si es que sí o no, va por distintos caminos. Otro aspecto importante son los síntomas y signos, ya, de ciertas patologías, como serían enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales. Las tres son consideradas dentro de este algoritmo. Y por último, ¿qué intensidad de ejercicios esta persona se quiere involucrar? Porque es distinto una persona que va a querer hacer una caminata comparado con alguien que va a querer participar en una maratón, por ejemplo, ¿ya? Entonces estos 3 puntos los consideran acá y direccionan hacia qué debiese hacer, si es que debiese necesitar una revisión por médico o puede continuar sin tener que revisarse con el médico. Luego viene esta otra evaluación preparticipativa que fue publicada el año pasado en las guías clínicas de la European Society of Cardiology, y que tiene 2 algoritmos, uno en aquellos que son sin patología cardiovascular, que sería este aparentemente sano, y tenemos la otra algoritmo que son con aquellos con patología cardiovascular, que son los que principalmente ocupamos en rehabilitación cardiovascular en condiciones ya de prevención secundaria. Pero si estamos pensando en una persona aparentemente sana, los puntos claves son, ¿presenta uno o más factores de riesgo cardiovascular? ¿O es sedentario? Factores de riesgo cardiovascular como exceso de peso, dislipidemia, hipertensión arterial, entre otros. Y si es sedentario, también lo se considera como un factor independiente. ¿Y qué intensidad de actividad física es con la que se quiere involucrar a esta persona? Entonces, puntos similares a la del American College of Sports Medicine, ¿ya? Entonces aquí los va direccionando hacia qué medidas tomar. Existe esta otra evaluación preparticipativa, que esta guarda relación con sujetos con enfermedad cardiovascular, y que si se fijan los puntos claves aquí son un poco distintos porque ya son más clínicos respecto a cómo su fracción de eyección del ventrículo izquierdo presenta sintomatología características de cardiovascular, como isquemia, y si es que presenta arritmias o no inducidas por ejercicio. No olvidemos también la enfermedad por COVID. La enfermedad por COVID tiene un compromiso cardiovascular, hay aumentos de troponina a nivel cardíaco, aumento de biomarcadores inflamatorios y tiene una respuesta hiperinflamatoria. Por lo tanto, esto podría participar obviamente en inflamación vascular y en eventos cardíacos asociados a miocarditis como arritmia, y por lo tanto el reintegro al ejercicio con alguien que tuvo COVID o que tiene sintomatología también es importante. Y por lo tanto, esto también fue publicado el año pasado. Aquí solamente me voy a detener en lo que es interesante respecto a un deportista que tuvo un test positivo COVID
y no presenta síntomas, aún así no debiese realizar ejercicio competitivo dentro de las primeras 2 semanas, producto del compromiso inflamatorio y cardiovascular de la propia patología para poder prevenir la muerte súbita o evento adverso, ¿ya? Y si es que se mantiene un sujeto sin sintomatología, se sugiere de todas maneras un electrocardiograma por la relación que tiene con el aumento de arritmias en estas situaciones. Una vez que eso ocurra, ya puede participar en deportes competitivos. Entonces, es muy importante que consideremos esta evaluación preparticipativa para poder realizar ejercicio seguro en todas las personas, sobre todo en aquellas que aparentemente son sanas. Lo que debiese incluirse siempre es una evaluación preparticipativa, es una evaluación de la capacidad funcional, cómo está mi capacidad funcional, mi capacidad física, ¿ya? Evaluar factores de riesgo cardiovascular y poder lograr una prescripción de ejercicio individualizado, sobre todo poniendo atención en la intensidad y en el tipo de ejercicio. Entonces el rol del kinesiólogo es muy importante acá, porque como kinesiólogos nosotros vamos a buscar promoción en salud, consejería en actividad física, situaciones en las cuales muchas veces se nos acercan personas que son sanas y debemos también promover este hábito de generar, es moverse más, pero también asegurarnos de que esto sea segura para la persona que nos está preguntando. Y siempre recordar que para la prescripción de ejercicio tenemos 4 componentes que son los principales, que es la frecuencia que tiene que hacer un ejercicio, la intensidad, el tiempo que tiene que hacerlo y el tipo. Este sería el principio FIT. Y si es que tuviésemos que mirar 2 focos de este FIT para poder aminorar el riesgo, sí o sí los 2 componentes que tenemos que mirar es la intensidad y el tipo de ejercicio. Y esto lo podemos ver en esta clasificación de deportes según la intensidad, en donde tenemos deportes que son con un componente estático y otro que tenemos componentes dinámicos, ¿ya? Y se organizan en base a aumento del componente dinámico, o sea, tenemos ejercicios que son con bajo componente dinámico o con alto componente dinámico. Por ejemplo, correr va a tener un componente más dinámico que, por ejemplo, el yoga, y tenemos deportes que tienen un alto componente estático versus con aquellos con bajo componente estático, y por lo tanto tenemos, por ejemplo, el remo es un deporte que combina muy alto componente dinámico, muy alto componente estático. El running tiene un bajo componente estático, pero tiene un alto componente dinámico. ¿Y por qué es importante esto para ver el riesgo? Porque, perdón, me voy a saltar aquí. Porque cuando elegimos el tipo de ejercicio, tenemos que ver muy bien la implicancia clínica que eso le trae a la persona. Entonces, un ejercicio con un alto componente estático, sabemos que sobrecarga más a la presión arterial, y personas que aparentemente son sanas, pero por ejemplo tuviesen hipertensión arterial no diagnosticada, pudiese generar un aumento de sobrecarga que no va a ser de gran beneficio para aquellos que van a tener, por ejemplo, hipertensión grado 2. O ejercicios que tienen un alto componente dinámico, sabemos que eso aumenta gran parte el gasto cardíaco y por lo tanto sobrecarga el volumen en el ventrículo izquierdo, y esto en personas que quizás tengan fracciones de eyección del ventrículo izquierdo reducida también va a ser de gran riesgo y que debemos considerarlo para estos pacientes. Y por último me voy acá atrás de que la intensidad del ejercicio también se relaciona con el riesgo, y para eso nosotros tenemos que siempre asegurarnos de indicar de forma individualizada la intensidad adecuada según la capacidad funcional de cada sujeto para que este ejercicio sea beneficioso. Entonces aquí pongo la tabla, que esta es la que estima las intensidades del American College, esta fue publicada en 2018, y siempre recordar la escala de Borg, que aquí mismo indican en cuanto a la sensación subjetiva de esfuerzo según cada intensidad, está incluida dentro de cómo monitorizar la intensidad. Y quizás si un sujeto por primera vez hace ejercicio, sería muy bueno poder explicarle cuáles son las intensidades
cómo graduar esta intensidad y quizás incluso explicarle la escala de Borg para que la vaya incorporando y vaya entendiendo sus sensaciones frente al esfuerzo según lo que, para lo que finalmente la persona quiera buscar de intensidad beneficiosa. Entonces, como mensaje final, es poder darle la importancia a la evaluación preparticipativa, sobre todo en aquellos sujetos que muchas veces hacemos evaluación preparticipativa cuando pensamos en patología, pero a nuestro alrededor hay mucha gente que pareciera ser sana, pero no necesariamente lo son, y por lo tanto tener un rol bastante activo desde la kinesiología para poder detectar, aplicar estas evaluaciones y poder derivar cuando sea necesario a médicos o a mayores exámenes que se requiera, y también para poder usarlas para poder prescribir adecuadamente ejercicio en el caso que las personas nos soliciten alguna asesoría o consejería de ejercicio para más mediano o largo plazo. Así que eso sería la presentación. Muchas gracias entonces a la kinesióloga magíster en ciencias, Magdalena Chamorro, por su presentación. Y a continuación comenzamos con la ronda de preguntas. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola Manuel. Muchas gracias por la presentación, por hoy día estarnos acompañando en esta 10ª versión del Congreso de Estudiantes, en su versión 2021. Bueno, es una temática que por supuesto yo creo que da mucho para hablar, ¿cierto? Y que yo creo que hay algunas cosas que son las que yo te quiero plantear, son difíciles de resolver en líneas generales, como por ejemplo, ¿cómo hacemos cuando no hay una cultura de las personas que practican deporte, no necesariamente los deportistas, que incluso se puede dar en los deportistas, ¿cierto? Una cultura frente a una evaluación o una no evaluación preparticipativa. ¿Cómo has visto tú o de tu experiencia se pueda abordar esos aspectos? Sí, yo creo de que siempre hay oportunidades de cómo abordarlo, ya sea desde la clínica o desde nuestro entorno habitual. El desafío es poder, obviamente, promover la actividad física, el ejercicio en sujetos que son inactivos, ese es el gran beneficio, pero dentro de mi experiencia creo que lo más importante es poder saber qué le motiva a la persona que se quiere mover, porque es muy difícil generar un enganche con aquella persona que queremos que se mueva, pero primero está en esta precontemplación. No va a ser un cambio de hábitos y es que todavía no se da cuenta de que es algo que primero tiene que hacer, ¿verdad? Y una vez que se da cuenta, entonces ahí la estrategia sería informar, buscar como la educación como primera herramienta, pero una vez que la persona pasa esta etapa precontemplativa y pasa a la contemplación, en el fondo, ya me doy cuenta que es algo que quiero hacer y quiero hacer un cambio de hábito, que sabemos lo difícil que es un cambio de hábito. Una de las cosas que he podido presenciar es que para moverse, para hacer ejercicio, hay muchas motivaciones que cada uno busca, hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las motivaciones intrínsecas tienen más relación con mantener un hábito a más largo plazo, a diferencia de las extrínsecas. Entonces, primero conocer cuáles son estas motivaciones, si es por bajar de peso, si es por orientación a la salud, si es porque busca metas psicológicas, metas competitivas, metas reconocimiento, pertenecer a un grupo. Hay varias motivaciones que quizás la persona busca y poder reconocerlas para por ahí enganchar y trabajar con esa persona y por orientarlo a hacer ejercicio. Y otro tema importante también es reconocer cuáles son las barreras también que presenta la persona, porque muchas veces quiere hacer ejercicio, ya pasó esta fase de darse cuenta que realmente lo necesita, pero tiene barreras por ejemplo, miedo a lesionarse, barreras como, por ejemplo, demográficas, que no tiene un lugar donde poder hacerlo. Entonces, también facilitar ayuda entendiendo y empatizando con lo que la persona tiene como barrera y como facilitador. Muchas gracias.
En otra línea, ¿cómo tú crees que pudiésemos resolver, principalmente en regiones, el hecho de falta de médicos deportólogos, de falta quizás de kinesiólogos especialistas en rehabilitación cardiovascular o kinesiólogos especialistas en deporte? ¿Cómo crees tú que pudiésemos desde el punto de vista de la kinesiología quizás hacernos cargo de lo que tú dices y poder integrarnos de una mejor manera a tratar de evitar de que la población tenga algún riesgo asociado a la actividad física, el ejercicio y el deporte en general? Sí. Yo creo que primero es mirar, estas evaluaciones preparticipativas son bastante interesantes porque lo que buscan es justamente que no sea la primera motivo de consulta al médico, sino más bien todos los profesionales de la salud que van a promover ejercicio o que tienen un enganche con el ejercicio, incluso profesores de educación física, puedan aplicar estas evaluaciones preparticipativas para asegurarse un ejercicio seguro en la persona. El gran error sería no poder aplicarla. Y la verdad es que incluso estas guías dicen que no necesariamente es el médico el que tiene que aplicarla, sino más bien son todos los que se dedican al área que van a promover ejercicio. Y uno de ellos somos nosotros principalmente. Entonces, primero la invitación es como animarse a revisar estas evaluaciones, ver realmente quiénes son los que necesitan derivación específica médicos, qué condiciones, porque hay muchas condiciones que no la requieren. Y el segundo paso, creo yo, es empoderarse de nuestra profesión y que realmente estamos preparados para poder, una vez que este clearance de la evaluación preparticipativa le da ok a la persona y no tiene que ser derivado médico, creo que nosotros como profesión somos los indicados con nuestra formación de poder orientar de mejor manera a estos pacientes aparentemente sanos cuando, por ejemplo, tienen un factor de riesgo cardiovascular y que obviamente que pasó esta evaluación preparticipativa y pueden continuar con el ejercicio. Pero para ello tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo prescribir ejercicios de forma segura, por qué es importante, cuáles son las consecuencias si es que no hacemos ejercicio seguro, etc. Entonces, la invitación es a seguir estudiando, a motivarse de esta área, porque creo de que es un gran desafío a nivel de salud pública y sobre todo en nuestra situación ahora de escenario de pandemia. Sí, como mensaje también final, en general, la kinesiología ha estado bastante patologizada, ¿cierto? Y siempre buscando tratando, interviniendo a las personas que tienen una patología. Aquí se abre un escenario, un espectro de la población que en definitiva todavía no tiene una patología, solamente tiene factores y un espacio donde quizás nosotros debiésemos aprovechar con más fuerza en el futuro. Y pasa mucho... Perdón, es que pasa mucho que a mí me pasa de que me llama gente, Magda, quiero partir haciendo ejercicio, no sé cómo hacerlo. Yo creo que todos nosotros tenemos que siempre pensar, ¿y qué hago si me preguntan eso? ¿Qué tengo que hacer como kinesiólogo? ¿Cuál es la línea de partida? Entonces es muy importante de que cada vez va a ser más habitual esa pregunta y tenemos que estar preparados de que no es como, no, anda el doctor. No, tenemos que saber cuál es la línea, quién realmente tiene que necesitar exámenes y orientación médica y quiénes realmente tienen la oportunidad de poder continuar sin ningún riesgo. Entonces, es muy importante este tema para poder promocionar el ejercicio de manera segura. Profesor Ricardo Arteaga, levantó su mano. Hola, buenas tardes Magdalena, muchas gracias por tu presentación, muy clara, pero me salta una duda, que a lo mejor me la puedes responder, que tiene relación con, muy de acuerdo contigo con la importancia que tiene, pero ¿existe política de esto en Chile? ¿O en otras partes si se puede replicar? ¿O hay, por ejemplo, algún tipo de planificación en especial en este aspecto? Sí, mira, el año pasado se publicaron las guías del MinSal de orientación de ejercicio en personas con comorbilidad, con la idea de buscar en el fondo un poco la orientación hacia
como qué tipo de ejercicio, se crea un semáforo de cuándo está contraindicado en distintas situaciones de comorbilidad. El tema es que la persona tiene que saber ahí si tiene la comorbilidad, ¿verdad? Porque en el fondo ese es el gran problema. Muchas personas no están diagnosticadas con su comorbilidad y por lo tanto creo que como que la pregunta es un poco antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona todavía sin saber cuáles son sus condiciones debiese o no debiese ir al médico a controlar? Entonces, por eso la guía del American College guarda relación también con sintomatología, con preguntas de esas características, y los algoritmos buscan también con familia, o sea, antecedentes familiares o de historia clínica, para poder sacar de ahí si es que realmente requiere o no en búsqueda un poco más específica de estos factores. Pero sí, existe esta guía que fue publicada el año pasado de orientación, y la idea ojalá poder aplicarla, pero sí está basada en personas ya con comorbilidades. Muchas gracias. De nada. Daniel, muchas gracias, Magdalena. Agradecemos entonces la presentación de la kinesióloga magíster en ciencias, Magdalena Chamorro, por su importante aporte a nuestro congreso. Finalmente, presentaremos a nuestro siguiente expositor invitado, el kinesiólogo magíster en ciencias, Rodrigo Torres, quien realizará la tercera y última charla de esta jornada. Rodrigo Torres es investigador predoctoral del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Barcelona, en España. Es profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile y posee un magíster en Ciencias en Investigación Clínica de la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Kinesiología de la Universidad de Chile. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, SOCHIKIR. Él nos presentará la charla Evaluación Funcional del Paciente Post-COVID-19. ¿Cuáles son las mejores pruebas? Muchas gracias por la presentación. Por supuesto que quiero agradecer la invitación a este congreso. Gracias a Manuel y a los estudiantes que me contactaron. Voy a presentar mi pantalla. Les pido que me den un feedback, que si se puede ver. Sí, se ve, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a referirme a estos 20 o 25 minutos a un tema súper atingente, así que me imagino que estarán bastante ansiosos de qué es lo que vamos a conversar. Particularmente, yo siempre he sido un convencido de que la kinesiología es 80-90% evaluación y el resto intervención. Por lo tanto, nos vamos a enfocar específicamente en la evaluación de este nuevo grupo de pacientes que en los últimos 18, 20 meses ha estado aumentando su prevalencia de manera significativa. Primero que todo, debemos saber que la magnitud del problema, ¿cierto?, afecta a todo el mundo por igual. Sin duda que Latinoamérica tiene algunos factores que favorecen la generación de secuelas, como las comorbilidades, pero también hay otras poblaciones como en Europa o en Asia, que tienen población adulto mayor que puede verse afectado. Hasta el día de hoy hay 250 millones de personas con la enfermedad por coronavirus, o que la han padecido en algún momento, y lo más crítico es que cerca del 20% realmente va a desarrollar la enfermedad o severa o de manera crítica. Si solo hacemos cálculos matemáticos con este 6%, de los 250 millones que hay, cerca de 15 millones han estado en cuidados críticos. Al día de hoy han muerto 5 millones, por lo tanto suponemos que otros 10 son sobrevivientes. Y en Chile, particularmente del 1.700.000 personas que han padecido la enfermedad, han pasado más de 100.000 por unidades de cuidados críticas, y por supuesto un porcentaje importante ha fallecido. ¿Por qué se generan estos problemas? Bueno, el virus en sí genera un problema, pero también el reposo prolongado. La mediana de hospitalización de los primeros reportes era cerca de un mes. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de los outcomes que son de mal pronóstico de esta enfermedad, porque está muy asociada al reposo prolongado, además de la infección respiratoria y vascular que afecta a las personas que están contagiadas.
Y si vamos solamente a las complicaciones del reposo prolongado, ya están ampliamente descritas desde hace bastante tiempo, que afectan distintos sistemas como el respiratorio, el cardiovascular, ¿cierto? El músculo esquelético. Hay efectos psicosociales importantes, sobre todo ahora que uno ve mucho la televisión y la prensa y muestran qué es lo que sucede con las personas al momento de ser intubadas. Y por supuesto otros sistemas como la piel o el sistema digestivo y urinario, que generan problemas importantes en los pacientes que están hospitalizados, independiente de que estén en la UCI o no. Ya han sido reportados ampliamente cuáles son las principales secuelas que genera esta enfermedad. Solo a modo de recordatorio, el principal problema es la fatiga, ¿cierto? Algunos con dolor de cabeza, la disnea sin duda también genera un problema. Hay algunos más anecdóticos como la pérdida del cabello, qué sé yo, pero ustedes pueden ver que afectan a múltiples sistemas y que el problema es que algunos de estos cohabitan entre sí, es decir, no es que solo tenga fatiga o solo tenga dolor de cabeza, sino que puede tener además fatiga, dolor de cabeza, tos, disnea, etc. Y todo eso, por supuesto, que influye en que las personas desarrollen este síndrome post-COVID que fue recientemente definido, el 6 de octubre, recién, después de más de un año y 5 meses, se definió realmente el síndrome post-COVID, que había bastante diferencia en las distintas definiciones, y particularmente la OMS lo definió como síntomas más allá de 3 meses. Bueno, desde el punto de vista respiratorio, hay algunos síntomas que son persistentes. Este es un estudio que nosotros publicamos en enero de este año, en Chronic Respiratory Disease, y mostramos que la fatiga estaba prevalente en 52%, la disnea en cerca de un 37%, el dolor torácico en cerca de un 16% y la tos en cerca de un 12% en pacientes post-alta entre 3 y 4 meses, que eran los seguimientos más largos que habían en ese momento. Entonces, claramente podemos ver que hay un problema de persistencia de síntomas que afectan la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, la fatiga, ¿por qué la incluyo dentro del punto de vista respiratorio? Porque en realidad la fatiga es multidimensional, es decir, sabemos que depende de las tareas que realizan los sujetos, de la dependencia al medio ambiente, ¿cierto?, de la capacidad física y mental que tengan estos pacientes, pero también depende de factores centrales, psicológicos y periféricos. Y esto genera una fatiga que es el síntoma más prevalente. Nuestra recomendación, sin duda, es evaluarla. Herramientas para evaluar la fatiga, hay varias. Yo recomiendo particularmente esta, si ustedes la ven, se llama Fatigue Assessment Scale, que se usa particularmente en pacientes con sarcoidosis. Pero independiente de eso, es una escala que estamos validando actualmente, así que en el corto plazo debería tener la validación para COVID, con la autorización de la autora, y pueden ver que es similar al CAT que se utiliza en EPOC, da unas características cualitativas que pueden transformarse en un puntaje y es más fácil de aplicar. Entonces el paciente dice, sufro de fatiga, me canso muy rápido, soy bastante sedentario, y contesta desde nunca hasta siempre. Y cada uno de estos da un punto, 2 puntos, 3, hasta 5 puntos, y el puntaje máximo es 50. Sobre 22 puntos significa que la fatiga tiene un gran impacto en ese paciente y se puede utilizar en un programa de rehabilitación. Mido la fatiga post y la comparo con la pre y claramente puedo utilizarla. También hay escalas que derivan del mundo del cáncer que pueden ser utilizadas. Sabemos que no hay herramientas específicas aún. La disnea es más fácil. La disnea, seguro ustedes todos conocen la Medical Research Council modificada, que tiene 5 grados, que va de 0 a 4, en que evidentemente evalúa la disnea en reposo. Para evaluarla en ejercicio tienen que usar la escala de Borg, tal como lo mostró Magdalena. Sin embargo, hay que tener mucho ojo cuando uno evalúa a estos pacientes, porque la prevalencia de enfermedad previa, sabemos que las comorbilidades metabólicas, respiratorias, generan algunos factores de riesgo que podrían hacer que el paciente tenga más facilidad de desarrollar secuelas con esta enfermedad. Entonces hay que tener mucho ojo. Y, por ejemplo, hay estudios que tienen hasta un 30% de sujetos que tenían EPOC o asma, entonces en ellos es difícil poder evaluar la presencia de disnea y fatiga sin sacar este factor que es la enfermedad previa, ¿ya? Nosotros, nuestro grupo de investigación publicó el año 2021, recién, a comienzos de año, como una propuesta de qué deberíamos evaluar en un paciente post-COVID. Y lo que proponemos es que deberían evaluarse las actividades de la vida diaria, por supuesto, porque son
más afectados en los pacientes, sobre todo mayores de 65 años, independiente de la herramienta que se use. Sabemos que en algunos lugares usarán el FIM porque tienen la licencia, otros Bartel porque es gratis, o Lowton Brody porque son instrumentales, depende del contexto y de las validaciones de cada lugar. También recomendamos evaluar la cognición, ¿cierto? El estado cognitivo, porque muchos de estos pacientes desarrollan delirio y puede ser utilizado cualquiera de estas herramientas, MoCA de preferencia, ¿cierto? El Minimental tiene algunos problemas con discriminar el deterioro cognitivo leve previo a la enfermedad también. Se debe evaluar la capacidad física, hay múltiples opciones, y por supuesto algunos componentes de otros test funcionales, como el balance o el equilibrio. La función respiratoria, sin duda, hay que recordar que esta enfermedad es prioritariamente respiratoria y después vascular, y lo que le interesa al paciente, que es la calidad de vida. Dependiendo de esto, podemos asignarle, ¿cierto?, un grado de limitación a la patología, que podría ser leve o mínima, o moderada o severa. Y por supuesto que los mínimos o leves van a tener probablemente un programa de rehabilitación más parecido a lo que uno realiza en rehabilitación cardiorrespiratoria. En cambio, aquel que tiene limitaciones severas, funcionales, va a ser más parecido quizás a lo que uno hace en geriatría o neuro, ¿ya?, con mayor preponderancia de las actividades de la vida diaria. Y bueno, hay una serie de intervenciones que van a ser transversales a cada una de estas limitaciones. Vamos a comenzar con la evaluación respiratoria, la espirometría. En Chile sabemos que los kinesiólogos tomamos espirometría muy empoderadamente, sin embargo la espirometría nos da muy poca información. Este otro estudio que nosotros publicamos en Pulmonology en agosto del año pasado, y vimos que el 16% de los pacientes tiene un patrón restrictivo, que no es raro, ya que esta es una neumonía, así que no es raro que sea un patrón restrictivo. Sin embargo, nos da que un 7% de los pacientes tenía un patrón obstructivo. ¿Por qué? Probablemente la misma explicación que antes, que había un factor que era la enfermedad previa, y que estos pacientes probablemente tenían una obstrucción previa, es decir, tenían EPOC, asma, qué sé yo, como es reportado en algunos estudios. Lo que realmente se afecta es la capacidad de difusión. Yo, si tengo la mitad de un pulmón, y tengo un 40% de limitación de los volúmenes, puedo tener una vida casi perfectamente normal. Quizás ni me entere que tengo ese 40% menos. Pero si tengo un 40% menos de la capacidad de difusión, es decir, esta capacidad de que el oxígeno llegue al torrente sanguíneo y llegue a los tejidos, quizá cuando vaya a tomar el autobús o la micro, me canse y tenga que parar, o quizá haga algún tipo de cianosis periférica. Y claramente esto sí importa en los pacientes, y la prevalencia de la alteración de la difusión es cerca de un 40%. ¿Ya? Pareciera ser menos de lo que al comienzo se predijo. Al principio fueron bien catastróficos, diciendo que esto iba a ser como una enfermedad intersticial. El tiempo ha mostrado que no, pero aún así no deja de ser importante esta afectación. La función a largo plazo también ha mostrado que el seguimiento a 12 meses tiene hasta un 33% de alteración de la difusión y hasta un 11% de patrón restrictivo. Pero bueno, a nosotros como kinesiólogos nos interesa mucho evaluar la capacidad física. Tenemos varias pruebas, como el test de marcha, que está aquí, el sit to stand, que es el test de moda, ¿cierto? En este momento está muy de moda, o pruebas que se utilizan desde el punto de vista más funcional en adulto mayor, sobre todo aquel que tiene posibilidad de tener caída o frágil, como el SPPB. Y lo que nos llamó mucho la atención es que al comienzo de la pandemia, cuando empezaron a salir los primeros pacientes post-UCI, había muy pocos pacientes que podían hacer el test de marcha. Ustedes se dan cuenta aquí, Cursi, del norte de Italia, un 18%. Simonelli hizo el sit to stand, 36%. Belli, otro italiano, 42%. Ramani, de Estados Unidos, él sí mostró que había un 93% que podía hacer el test de marcha, y Wang de China, un 100%. ¿Qué tienen en común estos tres estudios que no fueron capaces de realizar los tests? Es que son pacientes sobre 70 años, si se fijan. Al ser pacientes sobre 70 años, hay un factor importante o de fragilidad, o de alteraciones en el balance, o de miedo. Algo pasa que los pacientes no pueden realizar el test de manera satisfactoria. En cambio, población más joven sí lo puede hacer. Así que quizás en estos pacientes más adultos mayores hay que usar otras evaluaciones, no la capacidad física tradicional que nosotros utilizamos en test de marcha, sino que la batería corta, ¿cierto? Short Physical Performance Battery. Nosotros
proponemos el uso del Citrostan, el test de moda. Este es un estudio que se hizo en el Hospital La Florida, fue el primero en el mundo en evaluar el Citrostan como herramienta de desaturación al ejercicio, y lo que encontramos es que el 32% de los pacientes post-UCI, un mes de seguimiento, tenía una caída en la saturación. Esto demuestra que había un componente importante de intercambio gaseoso, por lo tanto tenía este compromiso muy parecido al de las enfermedades intersticiales. Y además un 40% de la capacidad física. Así que es una buena herramienta para objetivar ambas cosas. En Chile hay un programa actualmente en varios servicios de salud de entrega de oxígeno para que los pacientes terminen el uso de oxigenoterapia en sus casas. Se podrían utilizar estas herramientas súper fáciles y las pueden hacer, y por supuesto son kinesiólogos los que trabajan en este programa. Este otro estudio que publicamos hace muy poco de la experiencia de San Bernardo de telerehabilitación, y lo que encontramos es que con telerehabilitación el Citrostan mejoraba en los que estaban en la UCI de 15 a 25, una tremenda mejoría que, por supuesto, muestra la factibilidad de usar esta evaluación en los programas de telerehabilitación, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora si este paciente es adulto mayor? Porque ya les mostré que mayores de 70 tenemos un problema, ¿ya? Esta es una revisión sistemática que publicamos también, ya no me acuerdo cuándo, pero como en abril parece. Y evaluamos las distintas pruebas y nuestra recomendación es utilizar el SPPB, está ampliamente validado. Si aquí hay gente de la geriatría, la conocerá muy bien y es muy fácil de utilizar. Es una excelente herramienta realmente y la gran mayoría de los pacientes la pueden hacer. Tiene diferentes componentes como la velocidad de marcha, que además es un factor de mortalidad, ¿cierto? El Citrostan o Chair Stand Test claramente nos pueden dar una información también de fuerza de extremidades inferiores. O pueden utilizar el Time Up and Go, que también ha sido utilizado en la literatura. Hay valores que correlacionan con riesgo de caída, sobre todo. Sabemos que el esfuerzo no es tan relevante como en una prueba submáxima o máxima, pero es una buena opción, ¿ya? Actualmente hay solo una herramienta en el mundo que está validada para post-COVID, para estado funcional, y es la Post-COVID Functional Status Scale, que fue validada por el grupo del Hospital Salvador. ¿Ya? Nosotros colaboramos con ellos, hicimos la validación transcultural, y por supuesto evaluamos las propiedades psicométricas, y la escala es súper buena, tiene algunos pequeños defectos, pero no se los voy a decir porque en realidad tienen que usarla y ustedes encontrarlo, pero sirve, se cumple el principio. Es muy simple. ¿Puede usted vivir solo sin ninguna asistencia de otra persona? Si es no, claramente está con el mayor grado de limitación funcional. Y después se ve si es dependiente para realizar actividades por sí mismo o si tiene síntomas. Y se puede calificar el paciente desde grado 0 a grado 4. ¿Ya? Es un tremendo aporte porque es la validación al español, fue la primera validación además, y puede ser utilizada súper fácil por las personas que trabajan en rehabilitación post-COVID. ¿Ya? Este otro estudio que nosotros publicamos en la revista Kinesiología, la chilena, y hicimos una serie de recomendaciones. Si ustedes ven, dividimos los pacientes con menores de 70 años, con comorbilidades y sin comorbilidades, y mayores de 70 años sin y con comorbilidades. Recomendamos más o menos qué herramienta utilizar. El Citrostan y el test de marcha en los pacientes más jóvenes anda muy bien, pero los adultos mayores, SPPB, 5 repeticiones Citrostan o el Time Up and Go andan mejor, ¿ya? O evaluaciones de la actividad de la vida diaria, como el índice de Bartel o el FIN. Claramente esta es una recomendación al momento del alta y quizás el primer mes, porque después los pacientes en realidad tienden a tener más funcionalidad y pueden hacer estos test. Nosotros hacemos test de marcha a pacientes de 90, 95 años y no tenemos problema. Pero claramente al comienzo hay un problema dado por la hospitalización. Ya han salido las guías de seguimiento y lo que proponen es una evaluación a los 3 meses fundamentalmente, aunque si va a rehabilitación, evidentemente la evaluación tiene que ser previa, pero a los 3 meses deberíamos hacer la evaluación de las pruebas de función pulmonar, las evaluaciones de la marcha, de radiografía, y si se encuentra algo patológico se va a un TAC de alta resolución, y dependiendo de lo que se encuentre se va a programas de seguimiento vascular, debido a las consecuencias, sobre todo del TEP, que podría generar una hipertensión pulmonar crónica tromboembólica, o evidencia de enfermedad intersticial en que se deben ir a servicios de seguimiento de enfermedades intersticiales. Ese es el seguimiento de la BTS, y el de CEPA es bastante similar, solo que varía un poco en el tiempo, un poco más precoz,
2 meses en vez de los 3 meses, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? A modo de conclusión, es fundamental la evaluación respiratoria para descartar enfermedad intersticial o vascular. En el caso de la evaluación física, se debe utilizar pruebas de acuerdo al grupo etario, pero el CITO-STAN es una excelente alternativa al test de marcha de 6 minutos, porque si voy a tomar un test de marcha de 6 minutos y resulta que mi paciente tiene miedo, tiene alteraciones del balance, qué sé yo, claramente no me va a reflejar la alteración en la capacidad física, aunque en algunos pacientes pueda ser máxima la prueba y en otros, la mayoría submáxima. Y se debe complementar con otras evaluaciones como cognitiva, de la actividad de la vida diaria, incluso de salud mental, ¿cierto? Para obtener los mejores resultados a la hora de planificar una intervención. Muchas gracias. No sé si hablé muy rápido. No, Rodrigo, hola. Súper bien, muchas gracias. Daniel. Muchas gracias entonces al kinesiólogo Rodrigo Torres. Iniciaremos entonces con la ronda de preguntas. Rodrigo, voy a partir yo mientras alguno de los asistentes se anima. Muchas gracias por participar con nosotros. Yo sé que hoy día nos facilita estás en otro lugar, bastante lejos de acá, con algunas horas de diferencia, ¿cierto? Pero así todos hemos podido hoy día estar escuchando y disfrutando de todo el trabajo que has realizado en el último tiempo. Quisiera consultar, al respecto, tú planteaste que había una mejora significativa en el test para sentarse, ¿cierto? Alrededor de 10 o 15 repeticiones. ¿Esas repeticiones ustedes las correlacionaron con capacidad física? En el sentido de que, claro, puede mejorar el número de repeticiones, pero después el sujeto, ¿cómo se desempeñaba después en su día? Bueno, la pregunta es bien interesante porque en kinesiología, sobre todo cuando nos enfrentamos a ciertas evaluaciones, que yo siempre pienso en la PIM o PEM, que tú puedes subir la PIM y la PEM, pero clínicamente en muchas patologías no te sirve de absolutamente nada, ¿ya? En este caso, la capacidad física sí tiene una correlación funcional. No eran pacientes que tuvieran una limitación de la actividad de la vida diaria tremenda, porque eso en general eran excluidos, pero aquí sucede algo parecido a lo que uno hace con la espirometría, cuando ocupa el valor del límite inferior de normalidad, ¿ya? La literatura reporta que tú puedes tomar los datos desde dos puntos de vista. Si el sujeto tiene antes una alteración y que el valor es menor al límite inferior de normalidad, ya logrando que alcance un valor normal, ya se considera exitoso. Y en el caso del CITO-STAN, evidentemente aún no hay estudios de diferencia clínica mínimamente significativa, pero en otras patologías es cerca de 2,5 repeticiones. Los cambios que nosotros tuvimos eran de 10, es decir, 4 veces la magnitud mínima. Nosotros no hicimos evaluación de la actividad de la vida diaria, por lo tanto, desde ese punto de vista no te podría responder la pregunta, pero sí hicimos en encuestas de calidad de vida que medían dimensiones funcionales. Y también se correlacionó y los resultados fueron tremendamente significativos. Y no solo con nuestro grupo, sino que ahora han salido 4 o 5 estudios ya, y todos tienen la misma magnitud de cambio, ¿ya? Ahora, ¿por qué la magnitud de cambio de esta enfermedad es mayor que en los otros? La razón es muy simple, porque después que estás en una UCI, es como que te atropellaron un tren. Tienes tanto potencial de ganar cosas que es mucho mayor que el del EPOC, o de intersticial, o de hipertensión pulmonar. Súper. Magdalena en su presentación anterior nos hablaba de prescripción del ejercicio. Ahí, ¿cómo en la clínica, tú que también estás ligado a eso, haces la transferencia desde el Bartel hacia la clínica? Porque en definitiva igual te da una orientación, pero ¿cómo después prescribes el ejercicio o entrenas a esos sujetos cuando la recomendación que ustedes planteaban en su estudio es evaluar a través de un Bartel? Pero lo que pasa es que el Bartel no lo utilizamos para prescribir, sino que lo utilizamos solo para valorar. La prescripción
hay diferentes formas de hacerlo, ¿ya? Nosotros recomendamos que se evalúen la actividad de la vida diaria, pero a la hora de prescribir nos basamos en, o Citrostan, por ejemplo, nos basamos en test de esfuerzo. Yo sé que no es común, pero nosotros tenemos la ventaja de poder hacer test de esfuerzo, entonces logramos objetivar cuánto es la carga máxima y en base a eso le podemos hacer un HIIT. Y lo más importante, la regulación de la intensidad del entrenamiento, nosotros la estamos haciendo absolutamente con Borg, ¿ya? Han aparecido 4 o 5 guías que recomiendan manejarse entre 3 y 6, o 4 y 6 de Borg, y en ese sentido, anda bastante bien, creo yo, el uso de la escala de Borg. La frecuencia cardíaca no es una muy buena medida en este grupo porque tiene muchas alteraciones autonómicas. Entonces la frecuencia cardíaca nos sirve como margen de seguridad, pero para prescribir no. Pero la prescripción la seguimos haciendo más o menos similar a cualquier otra patología. Lo que pasa es que hay consideraciones especiales, ¿cierto? Pero más bien tienen que ver con el manejo de los síntomas. Lo que hemos visto son dos cosas. Una es que los síntomas son mayores. La fatiga es mucho mayor, ¿no? Pero eso anda bastante bien con un HIIT. Lo que pasa es que el HIIT, en vez de partir en la alta intensidad con 60 y llegar a 80, a veces nos vemos un poco limitados y tenemos que bajar un poquito las primeras semanas, ¿ya? Y lo otro es que tienen una frecuencia cardíaca basal más alta, ¿ya? Por el daño propio del virus sobre el sistema cardiovascular. Y esa frecuencia cardíaca más alta, basal, en general, sabemos que no es tanto problema para nosotros, porque sabemos que los que están hospitalizados han tenido unas súper buenas evaluaciones cardíacas. Hay lugares donde por defecto se hace electrocardio y eco. El problema yo creo que radica en otro grupo, en aquel que no estuvo hospitalizado, que estuvo en su casa y que quiere retomar el ejercicio, que es por supuesto los pacientes que probablemente ve Magdalena más que yo, los que veo yo están súper bien controlados, entonces el riesgo es casi cero, pero yo creo, ahí es donde veo un mayor problema, el sujeto que no estuvo hospitalizado, no tuvo estudios cardíacos o de medicina interna al menos, y se va a hacer ejercicio en un centro responsable seguro le van a pedir todo, pero no sabemos si eso se transmite a todos los lugares. Sí, y en la misma línea de lo que tú planteabas del COVID, a veces son pacientes o cardio o respiratorio o con con la afectación en los otros sistemas que tú mostrabas, y no siempre se le hace un chequeo completo y apareciendo cosas subclínicas en otros sistemas y en una línea de hallazgo. Rodrigo, yo por mi parte agradecer la asistencia, que te hayas dado el tiempo y poder acompañarnos hoy día en Condec en su 10ª versión. Doy el pase ahí a Daniel para que continúe con el programa. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos entonces la presentación del kinesiólogo máster en ciencias, Rodrigo Torres, por su participación y tan importante aporte a nuestro congreso.